una buena noticia decir que vamos a tener una inflación muy probablemente por debajo del 10%. Y si vos lo comparás con el 12% que se vino dando en los últimos meses, en realidad 12,4 y 12,7 en los últimos 2 meses, hablando de agosto y de septiembre, pareciera que sí. Lo cierto está en que hablar de un 9,5 en realidad no termina difiriendo demasiado de un 12 o un 9, sigue siendo totalmente una locura. Es lo que están dando algunos estudios privados que marcan este 9,5, 9,4, 9,2, 9,7, pero todo siempre entre el 9 y el 10%, que sería la inflación del mes de octubre. Para destacar, primero que los alimentos habrían aumentado, según algunos estudios, un 9,2%, lo que hace que esté muy parejo con el incremento general de la inflación. Y un dato no menor es el aumento de los alimentos la última semana del mes de octubre, que fue, según estos estudios privados, del 2,3%, muy diferente a lo que había sido incluso en el mes de septiembre y en el mes de agosto. El mes de agosto había estado en el 1,2 más o menos, después de la salida tras las elecciones y esa devaluación que se dio del 22%, y en el mes de septiembre del 0,7% la última semana, con muchos incrementos en el comienzo del mes. Atención, porque de confirmarse estos números estaríamos hablando de una inflación interanual de más del 144%, y se empieza a prever de qué puede pasar de cara al primer trimestre del año que viene. ¿Por qué? Hay muchos precios que están congelados, que claramente se van a descongelar pasadas las elecciones. Hay mucha estrategia electoral, ¿no? Ahora. Demasiada. Hasta el 19. Mucha plata que se dio en este tiempo, que indudablemente va a tener que después recuperarse por parte del Estado, que tiene que ver con esto de llegar a dar planes diferentes a diferentes sectores para que haya un descontento menor a lo que había sido la devaluación del 22%, y que termine generando esto, sí, una sensación de cierta estabilidad que en realidad no existe. Cuando pasen las elecciones ya se habla de una devaluación quizás similar a la que fue después de las PASO, ¿sí? Porque el precio del dólar está totalmente congelado. ¿Se acuerdan que había hablado el que iba a ser Melconian, ¿no? El que iba a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich? Sí. Que el dólar oficial más normal debería estar alrededor de 500 pesos. No, de hecho él pronosticaba que iba a ser para el 23 de octubre. Sí. Que el lunes 23, después de las elecciones, se iba a sacar el anclaje que tiene hoy el dólar oficial. Que, claro, bueno, él ya lo vaticinaba para ese momento. Ahora se viene que, a ver, también era una posibilidad en caso de que Sergio Massa no llegue a las PASO con el resultado de haber sido tercero en la elección, no llegue al balotaje, perdón, con el resultado de haber sido tercero en las PASO. Claro. La realidad está en que se estipula ya que, teniendo en cuenta que se van a quitar subsidios, porque esto va a pasar, sea quien sea el presidente, esto lo tenés que saber. Sea quien sea el presidente, se van a quitar subsidios, los pocos que quedan, luz, agua, gas, se van a quitar porque ya hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si es Sergio Massa, que fue quien le dio la palabra al Fondo Monetario Internacional, mucho más aún, que hay mucho precio que está congelado, como el transporte, como el precio del combustible, y que además, si se da esta devaluación, que todo parece indicar que no hay chance que no suceda, sea quien sea el presidente, recordemos, indudablemente automáticamente se empieza a generar esa bola inflacionaria que termina llegando a los bolsillos. Pasado el primer trimestre, quiere decir, por allá por el mes de abril, se habla ya de una inflación interanual del 250%, ¿sí? Contando los últimos 12 meses. Que, según dicen los estudiosos, es necesario. ¿Para qué? Para que después de eso sí empezar un plan de estabilización. Ahora, ¿en qué valor vamos a tener el dólar, en caso de ser así? ¿En qué valor vamos a tener el dólar blue, que es el que se termina consiguiendo? ¿Y de qué manera también los mercados van a terminar reaccionando ante semejante panorama? ¿Y a qué llamamos estabilización también? ¿Cómo? ¿No vamos a estabilizar con qué? ¿Con 10% de inflación mensual? Bueno. Si pasamos de 2,50 anual. Mucho se habla de que puede llegar a pasar esto que sucedió ahora, con inflaciones por arriba de los 2 dígitos, y que después sí empiece a normalizarse, porque ya con la quita general de subsidios, ya los aumentos se empiezan a dar de una manera más normalizada y no de manera tan abrupta. 9,5% sería entonces la inflación. Hay que esperar que den los datos oficiales el INDEC, pero según algunas estadísticas privadas estaría rondando por allí entre el 9 y el 10% para el mes de octubre.